Buenas tardes, esta es la Cátedra de Salud Pública 5 de la Universidad Central de Venezuela y el día de hoy, 31 de enero del 2022, les vamos a hablar sobre la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. El grupo está integrado por Arriaga Luis, Naime Cleopatra, Perales Scarlett, Pino Raúl y mi persona, Pereira Paola. Siguiente, por favor. Los puntos a desarrollar el día de hoy son los siguientes, que son las enfermedades cardiovasculares, epidemiología de las enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo de dichas enfermedades, mortalidad cardiovascular a nivel mundial, estadísticas de muerte por enfermedad cardiovascular en Venezuela, programas de enfermedad cardiovascular en Venezuela y recomendaciones sobre las enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? También llamadas enfermedades cardíacas o coronarias, son un conjunto de trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Siguiente. Las enfermedades y afecciones que afectan al corazón, según la Organización Mundial de la Salud, incluyen la cardiopatía coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica o arteriopatía periférica, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, la cardiopatía congénita y las miocardiopatías. Dentro de las cardiopatías coronarias, que más muertes producen al año, tenemos el infarto del miocardio y la angina. La cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular son una de las causas principales de mortalidad y discapacidad en la población de la región de las Américas. Siguiente. Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Siguiente. En el mundo, es la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Porque provocan la muerte de 17.5 millones de personas al año, un tercio de todas las muertes del planeta y la mitad de las muertes no relacionadas con enfermedades transmisibles. Se estima que de 30 a 70 años muere por enfermedad cardiovascular en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, forman parte de las llamadas enfermedades no transmisibles, y se estima que 3 de cada 4 personas padecen de una enfermedad no transmisible en las Américas. Unas 4,45 millones de personas mueren al año por causa de alguna de ellas, y de esa cifra, 1,5 millones mueren antes de los 70 años. En las Américas, estas enfermedades suelen afectar a hombres y mujeres por igual, aunque las muertes prematuras son más altas entre los hombres. Para hacer frente a las enfermedades no transmisibles, las autoridades sanitarias de la región de las Américas aprobaron el 20 de septiembre del 2022 una estrategia para la prevención y control de enfermedades no transmisibles, con la meta de reducir un 25% de la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas para el año 2025. Con esta estrategia, los países de las Américas se han comprometido a priorizar las enfermedades no transmisibles e incorporarlas a las políticas de salud y desarrollo de los países. Siguiente. En la población venezolana, las afecciones del corazón y los vasos sanguíneos son la principal causa de muerte y representan una creciente carga sanitaria, social y económica. En nuestro país, se estima que estas enfermedades produjeron 61.510 muertes en el año 2019. Además, el 38% de las disfunciones cardiovasculares, es decir, 23.389 muertes, son prematuras, es decir, se producen antes de la edad de los 70 años, durante la etapa de mayor productividad de las personas. Para el año 2019, la patología cardiovascular fue la primera causa de la carga total de morbilidad en la población venezolana, seguida de las enfermedades por neoplasias y la violencia interpersonal. A continuación, les voy a dejar con mi compañero Raúl Pino, que les va a hablar sobre los factores de riesgo. Ok, bueno, mi nombre es Raúl Pino y voy a hablar sobre los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Brevemente. Adelante, por favor. Siguiente. Ok, entonces los factores de riesgo de este tipo de enfermedades se pueden clasificar o se dividen en dos categorías, los principales y los secundarios. Los factores de riesgo principales son aquellos factores cuya intervención
en el riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular se ha comprobado ampliamente mediante estudios a nivel mundial. Los factores de riesgo secundarios son aquellos factores de riesgo que pueden elevar el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Entonces, tres cosas puntuales antes de pasar a describir de manera breve cada uno de ellos por separado. Número 1. Cuanto más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular. Número 2. Algunos factores de riesgo son modificables y otros no modificables. Entre los no modificables acá en la lista tenemos sexo, edad y herencia. Y número 3, es deber del médico mediante tratamiento, bien sea mediante tratamiento farmacológico o cambios en el estilo de vida, tratar de reducir o disminuir la mayor cantidad de factores de riesgo para así prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, entre los factores de riesgo principales vamos a tener el primero es la hipertensión arterial, que se ha comprobado que la hipertensión arterial incrementa el riesgo de sufrir infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Además que se sabe que está asociado la hipertensión arterial a personas con sobrepeso y diabetes mellitus. El segundo es el colesterol elevado. Bien se sabe que una dieta alta en grasas trans va a producir acúmulo de este tipo de sustancia, de lípidos en el organismo, y esto a su vez va a generar enfermedad aterosclerótica, que es un factor de riesgo para sufrir enfermedad cardiovascular. El siguiente es la diabetes mellitus. Según la Sociedad Americana del Corazón, señala que el 60% de las personas con diabetes van a morir por enfermedades cardiovasculares, especialmente del corazón, porque la diabetes mellitus en su fisiopatología comienza a deteriorar la microcirculación sanguínea. Obesidad y sobrepeso, según la OMS, 60% de la población sufre de obesidad, sobrepeso e inactividad física, y esto se ha acelerado en estos días en tiempos de pandemia. El tabaquismo también va a producir disfunción endotelial y va a ser un factor de riesgo directo de enfermedad cardiovascular. La inactividad física, como ya lo mencioné. El sexo es interesante, se dice que las mujeres tienen menos riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular, sin embargo, al llegar a la menopausia y disminuir la carga estrogénica y de hormonas protectoras, este riesgo se iguala entre mujeres y hombres. La herencia, recuerden que ya estamos hablando de los factores de riesgo no modificables, sexo, herencia y edad. La herencia se ha demostrado que razas afrodescendientes tienen mayor probabilidad de sufrir hipertensión arterial severa. La edad, con el paso de los años, las arterias se van volviendo rígidas y esto es otro factor de riesgo para sufrir enfermedad cardiovascular. Entre los factores de riesgo secundario vamos a tener el estrés, que de manera indirecta va a subir la presión, la frecuencia cardíaca, y se van a producir un conjunto de liberación de hormonas, entre ellos la adrenalina, que van a contribuir de manera directa o indirecta como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. También, cuando tenemos estrés, podemos incurrir en conductas de exceso, como fumar o hábitos alcohólicos que también van a desencadenar, van a constituir un riesgo cardiovascular. Las hormonas sexuales y los anticonceptivos orales, por lo que les mencioné arriba, su vínculo con la carga estrogénica, y el alcohol como último factor de riesgo secundario. Se ha dicho que 1 o 2 copas en el género masculino y 1 copa diaria de vino en el género femenino son factores protectores para sufrir enfermedad cardiovascular. Sin embargo, el exceso de esta sustancia puede generar el efecto contrario, así que se va a convertir en un factor de riesgo dañino y perjudicial. Vamos a continuar la exposición, adelante, con la mortalidad cardiovascular a nivel mundial, con mi siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Scarlett Perales y a continuación vamos a continuar con lo que es la mortalidad cardiovascular a nivel mundial. Siguiente.
Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2019, las principales causas de mortalidad a nivel mundial se va a atribuir a tres grandes enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, que van a incluir tanto la cardiopatía isquémica como a los accidentes cerebrovasculares. En segundo lugar, a las enfermedades respiratorias, tanto EPOC e infecciones de las vías respiratorias inferiores y afecciones neonatales. Estas se van a agrupar en tres grandes grupos o categorías, que son las enfermedades transmisibles, que son las denominadas infecciosas, las enfermedades no transmisibles, que son ya las crónicas, y las lesiones. Siguiente. Acá podemos ver, esta es la lista publicada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019, donde enumera las 10 principales causas de defunción en el mundo. Acá podemos observar que a nivel mundial, 7 de estas 10 causas principales de 2019 fueron enfermedades no transmisibles. Estas 7 causas representaron en total el 44% de todas las muertes. Sin embargo, el conjunto como tal de las enfermedades no transmisibles representó el 74% del total de defunciones. Y como podemos ver allí, el primer lugar o la mayor causa de mortalidad a nivel mundial resultó ser la cardiopatía isquémica, ya que fue la responsable del 16% del total de muertes en el mundo. De hecho, desde el año 2000, el mayor aumento de muertes corresponde a esta enfermedad, que ha pasado de más de 2 millones de defunciones para ese año a 8.9 millones en el año 2019. Siguiente. Muertes por enfermedad cardiovascular a nivel de Venezuela. Acá podemos ver, estas son las cifras publicadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en su anuario de mortalidad del año 2016. Acá nos dice entonces que en Venezuela durante ese año hubo un total de 190.474 defunciones, de las cuales ahí vemos el primer lugar corresponden las enfermedades del corazón, con un total de 38.048 muertes, que se corresponde con el 19.98%, seguida por cáncer con un 13.56%, vemos que ya es una cifra o una diferencia significativa. Tercer lugar por suicidios, homicidios. El cuarto lugar por enfermedades cerebrovasculares y en quinto lugar por diabetes. De esta principal causa de mortalidad, que fue la del corazón, vamos a desglosarla y vemos que el infarto agudo del miocardio representó la mayor de estas causas de enfermedades del corazón, ya que representó la muerte de 25.313 personas, es decir, el 13.29%, seguida por enfermedad cardíaca hipertensiva con 2.23% y enfermedad isquémica crónica del corazón con 1.65%. Vemos acá entonces que la principal de estas enfermedades del corazón resulta ser el infarto agudo del miocardio. Siguiente. Para ya cifras del año 2019, vamos a tener que según el Instituto de Investigaciones Cardiovasculares, para ese año estas enfermedades produjeron 61.510 muertes. Este número de defunciones representó el 33% de toda la mortalidad y el 42% de la mortalidad por enfermedad no transmisible. Esto va a suponer entonces una tasa nacional de mortalidad cardiovascular de 219 por cada 100.000 habitantes, la cual superó la tasa promedio de mortalidad cardiovascular de las Américas para ese año, que según la Organización Mundial de la Salud fue de 73.6 por cada 100.000 habitantes. Siguiente, por favor. La enfermedad isquémica del corazón y particularmente el infarto agudo del miocardio
En cuanto a lo que es la enfermedad isquémica del corazón y particularmente el infarto agudo al miocardio, es la causa número 1 de mortalidad cardiovascular en la población adulta venezolana. Acá podemos ver entonces las principales causas de la carga de enfermedad cardiovascular, en donde la cardiopatía isquémica representó 36.194 muertes. En segundo lugar, la enfermedad vascular cerebral con 15.632. Vemos que es un rango amplio entre estas dos cifras. Eso quiere decir que la cardiopatía isquémica se nos fue muy adelante en cuanto a las cifras de muerte en ese año. En cuanto a la cardiopatía hipertensiva, ya la cifra va disminuyendo, seguida fibrilación auricular, miocardiopatía, entre otras. Acá entonces podemos ver la causa de mortalidad por cardiopatía isquémica como ha venido subiendo desde el año 1990. De hecho, para este año representó un total de 19.4% de toda la carga de mortalidad. Además, esta causa de cardiopatía isquémica resultó ser el 58% de la mortalidad total por enfermedad cardiovascular y el 25% de mortalidad por enfermedad no transmisible. Siguiente, por favor. La otra. En cuanto a lo que es la movilidad cardiovascular en Venezuela, aquí también podemos observar que la primera causa de la carga total de morbilidad en la población venezolana para el año 2019 fue la cardiopatía isquémica, con un total de 15.4%, seguido de violencia interpersonal y de neoplasias. Acá también nos dice, siguiente por favor, que esa morbilidad lo que hizo fue representar o traducirse en lo que fue una pérdida anual de 1.276.660 años de vida ajustados por discapacidad. Por ende, entonces ya concluyendo estas cifras o estas estadísticas cardiovasculares, vamos a tener que esta elevada carga de mortalidad en Venezuela, debido a causas cardiovasculares, está aumentando constantemente y si continúa con la tendencia actual, se estima que para el año 2030 las afecciones cardiovasculares producirán 76.000 muertes, lo cual representará un aumento considerable en las cifras. Esto además a partir de que Venezuela es uno de los países de la región de las Américas más rezagados en lo que es el cumplimiento de las metas de la reducción global de la mortalidad cardiovascular prematura establecidas por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Siguiente. Bien, el programa de enfermedad cardiovascular en Venezuela entró en vigencia en el año 2012. Este fue elaborado por el Ministerio de Poder Popular para la Salud. El objetivo general de este proyecto es el promover la calidad de vida y salud, previniendo las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo en la población sana, así como tratar integralmente a la población con enfermedades cardiovasculares. La población objeto son la población de ambos sexos, con factores de riesgo y o antecedentes de enfermedad cardiovascular, especialmente a mayores de 35 años. Este programa consta de 8 estrategias y actividades. La primera estrategia es la promoción para la transformación cultural de modos, condiciones y estilo de vida. Es decir, es la promoción de buenos hábitos alimenticios y de ejercicio. La segunda estrategia es la pesquisa para detección oportuna de enfermedades cardiovasculares. Es la pesquisa de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otros. Esto debe ser realizado en las consultas del primer nivel de atención. La tercera estrategia es el fortalecimiento de la línea de atención médica de las enfermedades cardiovasculares. Esto se separa en 3 aristas, que es la capacitación continua del personal de salud, la gestión de la dotación de medicamentos, insumos y equipamiento del programa de acuerdo con las necesidades de la población y el monitoreo de la atención de los diferentes niveles de la red. La estrategia número 4 es el fortalecimiento del sistema de información de salud de enfermedades cardiovasculares. Esto va a consistir en el relanzamiento de los mecanismos de vigilancia epidemiológica de las enfermedades cardiovasculares.
La estrategia número 5 es el fortalecimiento del control de gestión, que es el seguimiento y evaluación periódica. De los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad e impacto del programa de salud cardiovascular. La estrategia número 6 es la formación de profesionales de la salud en el manejo integral de la salud cardiovascular, que es el fortalecimiento de las competencias en todas las carreras relacionadas con la salud. La estrategia número 7 es el mejoramiento continuo del personal de salud en servicio, en el manejo integral de salud cardiovascular. Y por último, la estrategia número 8 es el desarrollo de la investigación en salud cardiovascular, que es incentivar a la investigación básica clínica, epidemiológica y social en el área de salud cardiovascular. Este programa tiene una estructura específica. Se divide en dos niveles, el nivel normativo gerencial y el nivel local ejecutor. El normativo general está constituido por tres dimensiones. La dimensión central, que está adscrita a la Dirección General del Programa de Salud del Viceministerio de Redes de Salud Colectiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud. La dimensión estadal, que son los representantes de esta coordinación, y el nivel municipal, que consta en lo establecido en las instancias distritales o municipales de salud. El nivel ejecutor son los tres niveles de atención, nivel de atención primaria, secundaria y terciaria. Las actividades según el nivel de atención. Tenemos que en el primer nivel, que está constituido por los ambulatorios rurales tipo 1, tipo 2, y los ambulatorios urbanos tipo 1 y los consultorios populares, deben hacer un análisis e informe de la situación actual cardiovascular en su zona de influencia y evaluar y elaborar un plan anual para el programa de salud cardiovascular, el cual debe ser presentado y aprobado por la Asamblea Comunal y ejecutar estas actividades de prevención, como educación, detección y pesquisas, así como gestionar la dotación de insumos a la población. El segundo nivel está constituido por los ambulatorios urbanos tipo 2 y tipo 3, las clínicas populares y los centros de diagnóstico integral, CDI. Ellos se encargan de realizar la evaluación cardiovascular y el tratamiento determinado para ese nivel, así como informar y concientizar al individuo, familia y comunidad sobre la promoción de salud, detectar tempranamente las complicaciones cardiovasculares y referir a los pacientes que lo requieran al tercer nivel. El tercer nivel de atención está constituido por los hospitales tipo 1, 2, 3 y 4 y los hospitales especializados. Ellos se van a encargar de cumplir las actividades asistenciales asignadas en consulta, hospitalización, quirúrgicas y de emergencia, de acuerdo con los protocolos de la medicina basada en la evidencia, así como brindar información de la salud integral y del manejo de las complicaciones de pacientes asociados a enfermedades cardiovasculares y la rehabilitación de los pacientes que tengan alguna discapacidad asociada a las enfermedades cardiovasculares. Ok, ahora hablemos de las recomendaciones sobre las enfermedades cardiovasculares, con el fin de aliviar estas condiciones que aumentan el riesgo cardiovascular en la población venezolana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a enfocar principalmente en la detección de los factores de riesgo, ya sean primarios o secundarios, y en promover los factores protectores. Ahora, hay que hablar también de la crisis actual venezolana, ya que uno de estos motivos importante hablarlo es que a nivel de la población hizo que hiciera un cambio en relación con su alimentación, en donde va a haber una mayor ingesta en grasas saturadas y hidratos de carbono simples y un bajo consumo de proteínas de buena calidad, vegetales con alto contenido en fibra, minerales y vitaminas y electrolitos. Entonces, ¿cuál es la solución en esto? Simplemente hay que mejorar la relación trabajo-poder adquisitivo en relación a los alimentos, conjuntamente con una buena educación. Ahora, desde el ámbito de la salud, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo podemos clasificar en tres tipos de acciones. Acciones de los médicos, donde vamos a participar, además de todos los médicos, sin importarles especialidad o el paciente que vean. Y también van a participar las sociedades científicas, centros educativos e instituciones médicas. También vamos a tener las acciones de las comunidades, que van a seguir las recomendaciones de los médicos y las autoridades sanitarias, y las acciones del Estado mediante las autoridades sanitarias. Siguiente.
Ok, con respecto a las acciones de los médicos, primero tenemos alertar. ¿Qué vamos a alertar? Vamos a alertar sobre todo en acción preventiva, a nivel de todos los centros de atención médica, pública y privada. También vamos a alertar a los pacientes y a los familiares en relación con los riesgos y dar consejos directos y sencillos acerca del control. Luego vamos a ver con detectar. ¿Qué vamos a detectar? Vamos a detectar estos factores de riesgo, vamos a detectar manifestaciones clínicas en relación con estas enfermedades cardiovasculares, y hay que tomar en cuenta también la depresión y la ansiedad que puede generar esto. Luego tenemos el equipamiento moderno de los servicios de emergencia, terapia intensiva, hemodinamia y cirugía cardiovascular, que tenga la suficiente cobertura para la demanda de la población venezolana. Y por último, otorgar a las organizaciones académicas, científicas y docentes las divisas necesarias con el fin de que puedan adquirir revistas, libros científicos y puedan asistir a eventos científicos internacionales para poder tener la información más reciente y más efectiva con respecto a estas patologías. Siguiente. Y bueno, por último, vamos a hablar de las conclusiones. Como ya habíamos mencionado, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. La mayor causa de función va a ser la cardiopatía isquémica, responsable del 16% del total de las muertes en el mundo. En Venezuela, en el año 2019, el número de funciones representó el 33% de toda la mortalidad y el 42% de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. En Venezuela, es uno de los países de la región de las Américas más rezagados en el cumplimiento de las metas de reducción global y mortalidad cardiovascular prematura. Que lo importante de esto es que Venezuela tiene un programa bien estructurado para poder disminuir estas patologías. ¿Qué es lo que falta? Ponerlo en práctica, principalmente de parte de nosotros y de las autoridades sanitarias. Y por último, los médicos, las comunidades y las autoridades sanitarias deben poner de su parte para lograr este objetivo. Siguiente. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.